Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Su profesor o profesora habitual no va a poder hacer clase con ustedes hoy por motivos de fuerza mayor, me imagino. Así es que solo clase nosotros. ¿Listo? Solo por esta semana vamos a hacer clase nosotros. Ya la otra semana se reincorpora su profesor o profesora. Seguro ha tenido algún inconveniente. Así es que solo por hoy. No se asusten, no se estresen, no se compliquen. ¿Ya? Vamos a ver, nos toca esta semana lo que corresponde a la semana número 8, que es la parte de semántica. Mm, ya vieron algunos aspectos de gramática, como por ejemplo la parte de fonología, ¿cierto? Vieron también morfología la semana pasada y hoy día nos toca ver un aspecto más de la gramática, que es la parte de semántica. Así es que hoy día vamos a trabajar eso. ¿Listo? Voy a compartir pantalla. Ya estoy compartiendo, ¿no es cierto? Entonces voy a minimizar esto de aquí para compartir pantalla. Imagino que, claro, como no es un salón habitual, no tengo el chat, pero ya saben, en cualquier momento pueden abrir su audio si tienen alguna consulta y lo vamos revisando en el transcurso de la clase, ¿ya? Lo más chiquito y lo vamos a bajar. Ya está. Si en algún momento no se ve, no se escucha, prenden su audio y me dicen, profesora, no se ve, no se escucha, porque un día estaba así y no se escuchaba, no se veía. Entonces, cualquier cosita, prenden su audio y me dicen, por favor, jóvenes, para volver a subir la presentación o volver a ingresar y se pueda visualizar todo. ¿Listo? Bien, empezamos hoy entonces. Cuando ustedes hablaron de morfología, fonología, tocaron aspectos de gramática. Así es que hoy día vamos a ver un aspecto más, que viene a ser la semántica y que tiene que ver eh, con los rasgos que constituyen el significado del signo lingüístico. ¿Ok? Pero antes vamos a hacer un esquema chiquitito para poder situarnos respecto a lo que nos toca ver el día de hoy. ¿Ok? Principalmente vamos a hablar acerca del signo lingüístico. ¿Ok? Signo, vamos a poner acá, lingüístico. Ese va a ser nuestro fin de estudio el día de hoy. Un aspecto en realidad del signo lingüístico como tal. Entonces, cuando hablamos del signo lingüístico, vamos a tener en cuenta que el signo lingüístico presenta características, ¿no? Como por ejemplo, se dice que el signo lingüístico es biplánico. ¿Por qué? Porque trabaja en dos planos. ¿Cuáles son esos? El plano del significante y el plano del significado. Significado. ¿Listo? Entonces le dice biplánico porque se trabajan en dos planos. ¿Ok? También se le dice que el signo lingüístico es altamente arbitrario. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el significante y el significado no hay nada natural que los une. Entonces, la vinculación entre el significante y el significado es totalmente arbitraria. Sin embargo, tienen que tener alguna vinculación. No es natural, es una vinculación, digamos, artificial, creada. ¿Por quién? Por la sociedad. En realidad, por una convención social. Entonces nosotros sabemos que tal significado se le atribuye a tal expresión, ¿no? Porque nos han dicho que ese es el valor que tiene y no lo hemos cuestionado. Entonces, por ejemplo, desde un primer momento nos enseñan, ¿no? Expresiones verbales y entonces decimos la palabra mamá, por ejemplo, ¿cierto? Mamá. Ella es tu mamá, yo soy tu mamá, mírame, no sé, el bebé, mira, dice, ay, el ser que me ama, que me dio la vida, que está ahí, que me alimenta, que me hace cariñito. ¡Ah! Esa es mi mamá, ¿no? Entonces nos han enseñado que ese ser que nos dio la vida se le denomina de esa manera, M-A-M-A, mamá. Y lo hemos aprendido. Nadie lo ha cuestionado. No es que el bebé dijo, a ver, un momentito, pero ¿por qué mamá?
¿Por qué? No hay una respuesta aparente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un vínculo artificial creado a base de una convención. Eso es lo que sucede. Pero nadie lo ha cuestionado, solamente hemos aprendido y nos hemos limitado a denominar de esa manera, no solo a mamá, sino a todo el conjunto de cosas que vemos, a todo el conjunto de pensamientos, conceptos, ideas que nos han indicado y listo. Nadie lo ha cuestionado, porque se asume que es lo que es, se asume que la sociedad nos dice que es así y entonces nosotros, crédulos, lo creemos. Eso es una convención, ¿ok? Entonces, la relación entre el significante y el significado es arbitraria, establecida por una convención social. Todos los de la comunidad aceptaron que se diga de esa manera y listo, no hay más. ¿Ok? Otra característica del signo lingüístico se dice que es mutable. ¿Qué quiere decir mutable? Que cambia, ¿cierto? Entonces existen dos ejes, ¿no? Tenemos un eje diacrónico, perdón, es al revés. Tenemos un eje sincrónico, que es en un momento específico o en el momento actual, y tenemos otro eje, que es llamado el eje diacrónico, que es así, a través del tiempo. Y entonces nos dicen que el signo lingüístico como tal, la palabra como tal, puede cambiar, ¿cierto? Y puede cambiar a lo largo del tiempo. ¿Y qué puede cambiar? Puede cambiar parte del significante, puede cambiar parte del significado. ¿Mm? Entonces hay una mutabilidad, hay un cambio que se puede dar, pero ojo, a través del tiempo, en una perspectiva diacrónica. Por ejemplo, cuando Marta Hildebrand hacía estudios eh, diacrónicos, decía de que hay muchas palabras que han cambiado, han mutado. Y decía, por ejemplo, en algún momento, ¿no? Antes de, se decía ñato a la persona de baja estatura. ¿M? Pero ahora se le dice ñato a la persona de nariz pequeña. Entonces ella explicaba un poco los usos que se habían dado en el transcurso del tiempo y más o menos cuándo es que se comienza a manifestar este uso, ¿no? Y entonces hace un estudio de una perspectiva diacrónica de cómo las palabras han ido cambiando en el transcurso del tiempo. Para nosotros, por ejemplo, una persona ñata es pequeña, de nariz pequeña, ¿no? Pero antiguamente, en ciertos años que ella manifiesta, no se hablaba de ñato como nariz pequeña, sino se hablaba de ñato por persona pequeña, ¿no? Entonces hay algo dentro de el significado como rasgo que ha ido cambiando y que ha mutado por alguna circunstancia específica, ante algún evento o a lo largo de un uso quizá tergiversado o por alguna circunstancia específica que dio pie a ese cambio. Entonces, a través del tiempo, el signo lingüístico puede cambiar. Por eso se le dice mutable. Pero contradictoriamente o aparentemente contradictoriamente a ello, se dice que el signo lingüístico es también inmutable. Mm. Pero si me está diciendo que sí cambia, ¿cómo va a decir ahora que no cambia? Lo que pasa es que se le dice que es inmutable porque no va a cambiar hoy, no va a cambiar a voluntad mía, no va a cambiar por una decisión específica. ¿Se da cuenta? Entonces, cambia a través del tiempo, pero no porque yo quiero que cambie. No porque yo diga, ¿saben qué? A partir de hoy día ya no le voy a decir mamá a mi mamá. Si le voy a decir no sé, le puedo decir, eh, no sé, Tima. No, mamá no, Tima me gusta más, la T. Pero tú no puedes, pero si el signo lingüístico es arbitral, yo puedo cambiar, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque una de las características del signo lingüístico nos dice que va en la arbitrariedad, pero vinculada
a la mutabilidad a través del tiempo, no en un momento específico, ni a voluntad propia. ¿Ok? En ese sentido es inmutable. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar algunas características del signo lingüístico, quizá principalmente estas, ¿no? Que merecen un poquito de detalle y de explicación. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, si nos centramos en el signo lingüístico como tal, ¿no? Entonces vamos a poder identificar justamente esos dos planos, significante y significado. ¿Cómo sería eso en español, señorita? Porque todavía estoy en el aire. Vamos a ver, todavía estoy en la abstracción total. Significante vendría a ser, se le decía como la expresión, como aquel conjunto de fonemas, ¿no? Que permitían de alguna manera tener esa expresión. Ah, entonces significante podría ser esa suerte de expresión, sí, gráfica o expresión sonora. Entonces podríamos tener, por ejemplo, la palabra árbol, sí, como fonema. Y también como escritura. Ah, podríamos decir acá, árbol, árbol. ¿Listo? Y como significado, ¿qué sería? Y significante, ya sé, es la expresión sonora, gráfica, los fonemas, los grafemas, ya. Significante es la expresión. ¿Y el significado vendría a ser un conjunto de características, obviamente semánticas, que me van a permitir construir el concepto de lo que es un árbol. Entonces, muchas veces van a encontrar ustedes en los textos, literal, dibujadito, un árbol. Entonces van a decir, el significante es la expresión, ¿ya? Y el significado es el concepto, la definición, la idea de esa construcción que me permite entender lo que es un árbol, ¿ok? ¿Cómo así? Por ejemplo, bueno, todos hemos visto un árbol alguna vez. Imagino que están en su sala, en su cocina, en su cuarto, en algún lugar de su casa, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese lugar no hay un árbol, ¿cierto? Pero si yo les digo la expresión árbol, si usted escucha la expresión árbol, usted casi puede ver un árbol, porque lo ha visto alguna vez, porque sabe lo que significa un árbol, la expresión árbol. Entonces, ¿qué es lo que viene a su mente? A su mente llega ese conjunto de características, como por ejemplo, y me dicen árbol, yo imagino al, alto, ¿no? Algo alto que tiene un tronco que es duro, que es de color marrón, que tiene raíces que le permiten estar fijado al suelo, en la tierra, que tiene hojas, que tiene ramas, que tiene posiblemente flores, que de repente tiene frutos, ¿no? Que las hojas son de color verde, hay amarillas, hay rojas, hay moradas también, ¿no? Entonces, hay un conjunto de características llamadas semas que construyen este concepto o esta idea que yo tengo de lo que es un árbol. Entonces, cuando yo escucho la expresión árbol, en mi mente casi lo puedo ver. Yo en mi mente casi puedo ver un árbol, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, yo puedo ver un árbol porque yo lo he visto en algún momento, porque yo sé lo que tiene, yo sé los colores que tiene, incluso el aroma de la madera del árbol. La madera tiene un olor. Cuando usted quiebra una hoja, tiene un olor. Entonces usted puede sentir de repente el aroma de un árbol porque lo ha percibido en algún momento. Ese conjunto de características que me dice pues que tiene raíz, tiene tronco, tiene ramas, tiene hojas, tiene frutos, ¿no? Es de color verde, hay de color marrón el tronco, tiene hojas de diferentes colores, la textura del tronco es rugosa, es dura, ¿no? Las hojas pueden ser suaves, ¿no?
etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que usted tiene en su mente, ¿no? Es un conjunto de rasgos semánticos que construyen, se dice, la imagen conceptual. Entonces, todo esto construye algo así como la imagen conceptual del signo lingüístico, denominado significado. ¿Ok? Entonces, el significado es eso, ese constructo de dos planos. La expresión, el significante, la expresión por un lado, que permite evocar en mi mente un concepto, una idea conceptual, un significado. ¿Se dan cuenta? Y además entiendo que esa expresión me permite evocar una realidad que no necesariamente se encuentra presente. Como que yo les digo la palabra árbol y ustedes casi imaginan un árbol, casi lo están viendo con los colores y el tamaño y las texturas, casi lo están viendo, casi lo están percibiendo como si estuviera un árbol ahí, al lado de ustedes. ¿Se dan cuenta? Esa es la fascinación, la idea del signo lingüístico. Y eso sucede a todo nivel, ¿ah? Imagínense que, no sé, yo diga de repente la palabra, no sé, pues, enamorado, enamorada, ex. Entonces dice, no, por favor, señorita, no, no diga esa palabra, no diga, ¿por qué? Yo estaba en salón, ¿no? De clase. Decía, por ejemplo, imaginen a su ex. Y él decía, no, 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 no diga eso, no diga eso. ¿Por qué? Es que cuando usted dice esa palabra ex, yo me acuerdo de mi ex, y entonces me pongo triste, melancólico, siento que se me aprieta el corazón. ¿Por qué? Porque mi ex me dejó, ¿no? Me sacó la vuelta. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Y entonces, no dije esa palabra, profesor. Y yo me reía, pues sus compañeros también, un poco dramático, chico. Y entonces, sucede que esa expresión sonora, ese significante, esa sola expresión, ex por exnovio, exnovia, ex enamorado, ex enamorada, al que se hace alusión, podía evocar, puede evocar, no solamente recuerdo de cosas físicas, materiales, concretas, sino también emociones que se asocian a ese significante. De repente para otra persona dirá, no, profesora, así es bonito tener un ex, dos ex, tres ex, cuatro ex, cinco ex, porque yo me acuerdo y con mis ex, no sé, pues nos hemos llevado muy bien, somos amigos, así que tengo muchos amigos, ¿no? Entonces, cada vez que tengo un problema con el actual, llamo al ex y me aconseja, ¿no? Entonces, para mí, el ex es una persona importante en mi vida, ¿no? Hasta somos muy amigos, somos mejores amigos, ¿no? Porque hay un vínculo mucho más cercano que con un amigo común y corriente, ¿no? Para una persona tiene un valor y para otra persona tiene otro valor. ¿Por qué? Porque se asocian sensaciones, percepciones y elementos que cargan con lo subjetivo, ¿no? Entonces, no solamente es lo que puedo ver, sino lo que puedo sentir, lo que evoca en mi mente. ¿Se dan cuenta? O sea, a ese nivel, el signo lingüístico va a ese nivel, más allá de lo físico, de lo material. ¿Se dan cuenta? Una palabra menos complicada, no sé. Si digo, como les decía a sus compañeros, ceviche, ¿no? Entonces, ceviche. Si hasta a alguna persona le gusta el ceviche, de pronto dirá, ay, ceviche, siento que lo saboreo, ¿no? Puedo oler el pescado fresco con la cebolla y el limón. Lo puedo sentir así, siento como comienzo a salivar, porque a mí me encanta el pescado fresco, así como cuando lo colocan en filetes y luego lo trozan pequeñito y le echan el limón para que comience a cocinar y unas gotitas de ajo y unas gotitas de quión y un poquito de culantro y ají, por favor, profesor, ají, porque sin ají el ceviche no es ají. Entonces, un poquito de ají que se mezclen los sabores. Y mi mamá lo prepara con camotito sancochado, con choclito, con canchita. Hay visto que a veces le ponen hasta lechuguita, le ponían antes, ¿no? Una hojita de lechuga abajo porque era como una entradita, ¿no? Entonces todo eso así. Entonces, te dice ceviche y yo ya quiero comer un ceviche, ya lo siento acá, ya lo saboreo, ya estoy salivando mi ceviche. Por favor, profesora, que termine la clase que me voy a preparar un ceviche o me voy a comprar un ceviche. Entonces, ¿qué evoca en su mente? No solo algo físico, no solo
emociones intensas de cariño, desprecio, sino también esa posibilidad de casi saborearlo, sentirlo, no solo verlo, sino también olerlo, porque lo hemos olido, ese pescado fresco con el limón y la cebolla. Entonces, ese aroma, ¿no? Todo eso está guardado en nuestra mente y es posible evocarlo con la expresión que lo conecta, que es el significante. ¿Te das cuenta? Es así de complejo el signo lingüístico. Ese ente biplánico que con una expresión puede evocar un significado en la mente del hablante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pueden funcionar de forma separada? No sé. ¿Puede haber solo significante y no significado? ¿O puede haber significado sin significante? Mm, no sé, puede que sí, puede que no. Pero cuando hablamos de signo lingüístico, hablamos de esa complementariedad de planos. Los dos planos al unirse nos van a dar el signo lingüístico. ¿Qué pasa si yo tengo una expresión, por ejemplo, como les decía a sus compañeros, ¿no? Mm, chimicuín. ¿Qué significa chimicuín? Chi, de sí, ¿no? Mi queen, chimicuín, no, pero o sea, ¿de qué lengua? O sea, chimicuín. ¿Pero qué significa? A ver, chimicuín. No sé. Yo puedo escuchar una expresión, una cadena sonora, chimicuín, chimicuín, pero he buscado tan rápido, así, en mi mente, el significado y no lo encuentro. Porque o nunca lo he escuchado o no reconozco la expresión sonora, pero según yo, no sé, no sé qué significa. Ah, de repente yo les digo, no, lo que pasa es que la palabra chimiquín, la RAE, lo ha incorporado al diccionario recién hace poco, y es que se usa en otro país, que es Argentina, y que quiere decir que es como un niño travieso, desordenado. Entonces, ya. Entonces, una vez que yo interiorizo el significado, esa definición, ese concepto, entonces mañana si yo escucho, oye, Chimicuín, entonces usted va a decir, ya, que es un niño, ya, sí, él travieso, ¿no? Sí, 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 ayer mi profesora me ha dicho que la han incorporado en la RAE, pero no, porque eso es en Argentina, pero ¿por qué estamos usando acá si estamos en Perú? Uy, ya se extendió la palabra. Entonces, cuando yo escucho una cadena sonora, lo primero que hace nuestra mente es buscar, concepto, significado. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Así como en ese dibujo, como es de donde sale la felicidad, donde sale la tristeza, ¿no? Entonces está ahí adentro en su mente y así, pues, ¿no? Entonces usted, no hay, no hay, no hay, no hay. Entonces dice, no sé qué significa, ¿no? Y te dicen el significado. Entonces dices, y lo incorpora. Ojo, no existe, me la acabo de crear. No existe. Mañana va a estar usando esa palabra que no existe. No existe. Por ahora no existe. Entonces, cuando uno escucha una secuencia sonora, busca interiorizar, describir, comprender ese conjunto de rasgos semánticos que van a construir el significado. A veces lo va a tener cuando ya ha escuchado antes la palabra, cuando ya ha usado antes la palabra. Pero si todavía no ha usado esa palabra, entonces lo que va a hacer es preguntar qué significa para poder entender esa definición e interiorizar el conjunto de rasgos semánticos. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Entonces, ¿puede funcionar un significante sin un significado? Pues no. Como signo lingüístico, no. Si hablamos de signo lingüístico, es un constructo de ambos planos, no de forma desordenada, no de forma independiente. Es una combinación de esos dos planos que funcionan de forma simultánea, ¿no? Complementaria, ¿ok? Es más o menos para tratar de entender lo que es un poquito el signo lingüístico que hemos hecho esta explicación breve, ¿ya? Muy general. No existe chimicuí, por si acaso, no existe, no lo van a estar usando por ahí, no existe.
Era como para entender que una expresión sin significado no constituye un signo lingüístico y viceversa. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Vamos a ver ya nuestras diapositivas, creo. Pero era necesario hacer esta precisión para entender un poquito en realidad lo que es un signo lingüístico como tal. Pero también hay que tener en cuenta algo. Además de ver este aspecto del signo lingüístico como significante, significado y expresión, hay que tener en cuenta que el signo lingüístico es estudiado por la, vamos a ponerla aquí, con verdecito, semántica. ¿Dónde encaja la semántica? Aquí, porque justamente la semántica, ¿no? La semántica se encarga de estudiar al signo lingüístico, pero específicamente se va a encargar de estudiar el significado del signo lingüístico. Entonces no estudia, o bueno, comunidad es el signo lingüístico de forma general, pero específicamente se encarga de el significado del signo lingüístico, porque la expresión ya la hemos estudiado. Los fonemas, los grafemas, ya lo hemos revisado, ¿se dan cuenta? Lo que nos falta un poco entender es ese conjunto de rasgos semánticos que construyen, ¿no? Un concepto, una idea que nos permiten identificar el signo lingüístico. Entonces, la semántica se encarga de estudiar el significado del signo lingüístico específicamente. Ahora, ¿dónde situamos a la semántica? Ojo, el signo lingüístico, como tal, es un tipo de signo, específicamente uno llamado símbolo. ¿Y dónde encajamos al símbolo? El símbolo es un tipo de signo. Y así como existe el símbolo, existen otros tipos de signo, como el icono, como el indicio, ¿no? Y entonces vamos a ver que existe una disciplina mayor a la semántica, que en realidad se denomina semiótica. Y esta semiótica se encarga de estudiar justamente a los diferentes tipos de signos, dentro de los cuales vamos a encontrar estos que estamos viendo, el indicio, el icono, el símbolo. ¿Listo? Entonces, esto es un poquito como para poder, de alguna manera, situar al signo lingüístico, como para poder situar dónde va más o menos. ¿Qué es el signo lingüístico? Es un signo. Ya, pero hay otros signos, los iconos, los indicios. Y ahí, ¿quién se encarga de estudiar los signos, los diferentes tipos de signos? La semiótica. ¿Ok? Entonces, que más o menos para situarnos un poquito dentro de lo que vamos a ver hoy día. Hay conceptos asociados a semántica, sí, que tienen que ver con las palabras, como la lexicología, lexicografía, que viene además del aspecto del estudio del signo lingüístico, del significado, las relaciones entre las palabras. Entonces, un aspecto de la semántica es entender cómo se vinculan las palabras en base a su significado. Y entonces habrán algunas que tienen similitud, como los sinónimos, habrán otras que se diferencian en oposición, como los antónimos, habrán unas que se diversifican, como la polisemia, habrán otras palabras que se parecen, pero no son iguales, como los parónimos, habrán otros que se escriben igual, suenan igual, pero no tienen nada en común significativamente, como las homonimias, ¿no? Habrán unos que son una parte del todo, ¿no? Como los merónimos, holónimos. Entonces, entender un poco el significado del signo lingüístico nos permite vincular a las palabras en base a ese significado. Y ahí es que surgen justamente todo lo que hace referencia, ¿no?, a las relaciones semánticas. ¿Ok? Entonces, entender esto nos permite establecer esas relaciones semánticas que hay entre las palabras. ¿Ok? Bien, vamos a ver sus diapositivas entonces, pero era importante hacer este pequeño esquemita para poder más o menos entender a grandes rasgos todo lo que
nos habla acerca de la semántica. ¿Listo? Vamos a ver si están ahí. ¿Dónde están? Yo sé que están por ahí en algún lugar. A ver, vamos a hablar aquí. Ya sé que no tenemos chat. Ok, no importa, pero yo sé que están ahí. Cualquier cosa, ya saben, prenden su audio, lo vamos viendo en el momento. Sí, ahí está, ya está, ahí está. Listo. Y vamos a ver entonces sus diapositivas. Y entonces cuando veamos ahora la información que más o menos hemos conversado unos minutitos, se asienta un poco más. Por eso cuando dice tu clase que la has revisado, dale una miradita más en el mismo día, ¿no? O al día siguiente, ya, pero en el mismo transcurso del tiempo casi. ¿Por qué? Porque ayuda a fijar un poco la información. Entonces, este resumen breve que hemos hecho, como que hemos hablado de todo en 10 minutos, bueno, más de 10 minutos, ahora lo vamos a ver en varias diapositivas, además de otra información. Entonces, voy a decir, vemos algo, esto ya lo acabamos de hablar, sí, ya. Entonces, es como si lo estuviéramos viendo por segunda vez. Y cuando veamos los ejercicios, en algunos casos, lo veremos por tercera vez. Entonces, es como que se va afianzando un poco más en nuestra estructura cerebral. ¿Ok? Semántica, dice acá. Uy, no tenía habilitado la semántica, dice acá. Disciplina que estudia qué cosa, ya sabemos, pues, ¿no? El significado, específicamente del signo lingüístico. Entonces, la semántica se encarga de estudiar el significado del signo lingüístico, específicamente, ¿no? Y eso nos va a permitir entender, obviamente, las relaciones semánticas que se van a mostrar. Podemos decir que estudia el significado del signo lingüístico y las relaciones semánticas, pero las relaciones semánticas es como que sabiendo el significado del signo lingüístico, entendiendo el significado del signo lingüístico, podemos entender y deviene en el vínculo que hay entre las palabras, hablando en base a su forma interna semántica. ¿Ok? Por ejemplo, acá dice papel, ¿no? Y vemos que tiene esas barritas de fonemas. Entonces, es la palabra papel, el sonido de la palabra papel, ¿no? Papel. Entonces, ese sonido, esa expresión fónica me lleva a un concepto. ¿Ah? Todos hemos visto papel en algún momento, sí. Hemos utilizado papel, sí. ¿Qué podemos hacer papel? Que es blanco. No, pero hay papel bulky, ya es un poquito más oscuro, pero generalmente tiende a ser claro para poder escribir. Ya. ¿Qué más? El papel es como láminas. Ya. ¿Qué más? Bueno, el papel viene de la madera. Ya, ¿no? Como una celulosa, aunque ahora ya es en papel medio artificial, pero digamos que tradicionalmente es de la celulosa, de la madera. Entonces, hay características que nos van a permitir construir ese significado de la palabra papel. Y cuando éramos pequeños, en mis épocas, por ejemplo, existía el diccionario, ¿no? Ahora será virtual el diccionario, pero antes, que no existían las computadoras ni los televisores, les cuento en mis épocas, entonces todo era diccionario. Entonces te dejaban tu tarea, tú llegas a tu casa y te decían todavía, busca en el diccionario, ¿no? Entonces, decía uno que aburrido, si ya está en el libro, ¿para qué lo tengo que escribir? En fin, tal palabra en el diccionario. Entonces abrías el diccionario y leías lo que decía y te pedían transcribir. O sea, ni siquiera te decían, di qué significa. Busca en el diccionario las siguientes palabras y escriba. Entonces usted ponía sustantivo femenino. Punto. ¿Qué significa tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa? Todo igualito lo copiaba. ¿Para qué? Con la intención de que se te quede algo, ¿no? Y dice que en base a los estudios de la mente, se dice que cuando uno escribe algo, se te queda. Por eso es que ahora el problema con la virtualidad a veces es que uno guarda los PPT, guarda todo, pero nunca lo ha escrito. Pero lo lee, ¿no? Lo lee más o menos, lo recuerda, lo lee, pero es un poquito más dificultoso en que se plasme la información de que si uno lo escribiera. Ahora, yo no les digo que escriban todo, pues, ¿no? Pero lo que sí se podría hacer ahora, bueno, en mis tiempos también, pero ahora también, es como una suerte de esquema. Así como yo, así como jugando, yo me acostumbraba a eso, pues, ¿no? A hacer estos esquemas. ¿No? Te pongo signo lingüístico, dos puntitos, significante, significado, ya, árbol, dibujo el árbol, ya, conjunto de rasgos semánticos, ¿no? Aquí, aunque no lo crea, hay un montón de información, que es casi lo de varias diapositivas que vamos a ver, pero hacen su esquema pequeñito. Entonces, cuando se dice, voy a estudiar, voy a revisar, y usted hace su esquema o hizo su esquema, usted recuerda toda la información que ha tenido que leer para poder
esquematizarlo. Entonces, en ese sentido, nos convendría esquematizar quizá de forma manual, ¿no? Ahora también puedo utilizar los soportes electrónicos y agarrar su lápiz electrónico y escribirlo en su tablet. También, pues lo está escribiendo. Así sea en papel o sea en soporte virtual, pero la idea es este vínculo entre la mano y la cabeza, ¿no? Entre la mano y la psique. Eso dice que hace una conexión que no se logra de otras formas, ¿no? Sigamos, sigamos. Entonces, cuando hablamos de la semántica, nos dice que es esta disciplina que se encarga de estudiar el significado de los signos lingüísticos y, por ende, entender las relaciones semánticas. Nos dan esta secuencia sonora papel que se vincula con lo que dice acá. Miren, hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales. Ojo, obtenida principalmente de madera, ¿no? Blanqueada. ¿Se da cuenta? Y luego endurecida. Listo. Entonces, hay varias características que se muestran en un concepto que se da, que es lo que está en nuestra mente, en la mente del hablante. ¿Ya? Espérenme un minutito. Listo. Un minutito, tenía que hacer una cosita. Ya está. ¿Qué más? Hay dos expresiones que van vinculadas a la semántica, como esta de acá, lexicología y lexicografía. Y de las dos hay una de la cual no se va a olvidar, ¿cierto? Por esta terminación, logía. ¿Se da cuenta? Que ya lo hemos visto, ¿no? En fonología, morfología, y ahora hay lexicología. ¿Y qué va a hacer? Estudia, ¿qué cosa? Esto, el léxico. La lexicología, ¿qué estudia? El léxico. Claro, si queremos colocarle más palabras, sería estudia los diferentes repertorios léxicos. Profesora, en español, ¿cómo es eso? Repertorio léxico. Conjunto de palabras vinculadas en un campo semántico. Profesora, en español, ¿cómo es eso? Es como si vamos a estudiar las palabras que utilizan las personas de la cárcel, por ejemplo. Hay un estudio, ¿no? Que uno siempre cuando teníamos clase de lexicología, decíamos, ya, ¿qué vas a estudiar tú? No, yo quiero ir a la cárcel. Estudiar el léxico de las personas porque tienen palabras con significados que ellos le atribuyen. Obviamente, con rasgos de ocultar información de los policías, de las personas externas, ¿no? Entonces, hay un léxico particular. Ah, entonces, en describir la palabra, tal palabra, y qué significado se le atribuye, ¿no? Pero en base a eso pueden haber diferentes léxicos, ¿no? Yo puedo estudiar el léxico hace muchos años, les contaré que no existían las combis, ¿no? Como tal, solo habían buses grandes, ¿no? Entonces surgieron las combis, ¿no? Entonces, usted escuchaba expresiones así un poco extrañas, está planchado, planchado, y yo decía, planchado, miraba, nadie tiene plancha, ¿no? ¿Qué cosa querrá decir? Que está lleno, pues, ¿no? Que todo está lleno, pero con la plancha, pero no entendía. Entonces, de planchado, ¿no? Había un montón de palabras que crearon estos cobradores y choferes, ¿no? Para brindarse información entre ellos, ¿no? Y con otros cobradores, etcétera, como para decir, esa combi está llena, o esa combi le falta, o está vacía, o qué sé yo. Entonces era un rico vocabulario, no porque, uy, lo voy a usar en una conferencia, ¿no? Sino era como describir ese léxico. En ese sentido rico, lexicalmente. Pero también pues hay el léxico de los abogados, ¿no? El léxico de los repertorios léxicos de los médicos, de cada disciplina, de cada profesión, de cada oficio, ¿no? Entonces de repente yo me voy a, no sé, pues ir a cultivar en el campo, no sé, pues quinoa, ¿no? Porque está de moda la quinoa, todos comen quinoa, los astronautas comen quinoa, en todos los países comen quinoa. Entonces voy a irme a cultivar quinoa porque voy a exportar por el megapuerto de Chancay, ¿no? Entonces voy a crear mi empresa, entonces me compré un terreno y voy a cultivar quinoa, pero yo no sé nada de la quinoa. Ah, entonces primero tengo que informarme. Entonces compraré algunos libros acerca de quinoa y comenzaré a entender palabras que no son de mi uso, porque yo nunca he cultivado quinoa,
pero que voy a entrar a un mundo de nuevas palabras que tienen que ver con el cultivo de la quinoa. Y entonces ahí hay un repertorio léxico que tiene que ver con el cultivo de la quinoa. Imagínense si hubiera un manual, ¿no? De palabras, de léxico, repertorio léxico del cultivo de la quinoa. Me lo compro y lo comienzo a leer. Ah, esta palabra significa tal cosa, ah, ya listo. Entonces cuando voy a la chaca, yo ya sé lo que me van a hablar los campesinos, las personas que están ahí en el día a día. Entonces yo voy a entender específicamente lo que están hablando porque yo ya he visto el significado de las palabras y voy a tratar de entenderlos in situ en el campo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para algunos aspectos es necesario conocer estos diferentes repertorios léxicos que se estudian. Por eso dice lexicología, estudio de los diferentes repertorios léxicos. A eso hace alusión la lexicología. Mientras que la lexicografía, ¿m? Es diferente. Están vinculados, obviamente, pero es diferente. ¿Por qué? Los dos tienen que ver con el léxico, ya lo sabemos. Pero ojo, uno se encarga de estudiarlo y la lexicografía se encarga de mostrarlo. ¿Se dan cuenta? Se encarga de mostrar, porque grafía es como grafema, como representación. ¿Se da cuenta? Los grafemas es representación de los sonidos de la lengua. Entonces la grafía es esa suerte de representación. ¿De qué? De los repertorios léxicos, como por ejemplo aquí, en los diccionarios. Entonces, la lexicografía se encarga de mostrar los repertorios léxicos estudiados. ¿Cómo los muestra? Ah, el tipo de letra, el tamaño de letra, el color de la letra, la cantidad de ejemplos, la cantidad de acepciones, ¿no? Entonces, cuando uno va a elaborar un diccionario, dice, ya, ¿cuántos ejemplos vamos a poner por acepción? Ya, uno, listo. Lo vamos a poner solo contextualizado, contextualizado, en un enunciado. Oh, por Dios. ¿Qué vamos a hacer? No, las letras de la entrada, o sea, de la palabra, tienen que ser un poquito más grandes que las otras letras. Ya, un punto más. Tiene que estar en negritas porque se tiene que diferenciar la palabra de la explicación. Ya, un poquito más en negritas. ¿En qué tipo de letra? Times, times. Entonces, hay normas, reglamentos establecidos para la elaboración de los diccionarios, ¿no? Básicamente la RAE, ¿no? Es quien propone y manifiesta esta elaboración. Entonces, cuando uno tiene un trabajo de lexicografía, tiene que ver todos esos detalles que involucran mostrar los léxicos estudiados en la lexicología. Por eso es que están vinculados. Uno depende del otro. La lexicografía, ¿qué léxico va a mostrar si es que la lexicología no presenta ningún léxico? O sea, no hay palabras nuevas, no hay nada nuevo. Entonces, ¿qué voy a mostrar? Nada. Entonces, una depende de la otra, ¿se dan cuenta? Y viceversa, de alguna manera, porque yo estudio los léxicos, pero no sé cómo los voy a presentar. Entonces, hay una disciplina que ya se encarga de todo eso. Yo solamente quiero estudiar los léxicos, ¿no? Entonces, son dos ramas distintas, pero se encuentran vinculadas, ¿ok? Entonces, ya usted sabe, no se va a confundir con lexicología, que va a ser el punto clave para poder diferenciarlos, entenderlos y entender que se trata del estudio del léxico, una expresión, y el mostrar ese léxico de otra disciplina. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? El signo, ya como tal, el signo. Veamos. El signo, vamos a ver que justamente va a ser un elemento perceptible, dice, ¿no? Un elemento perceptible que evoca, ¿cierto? Una cosa, ¿no? Principalmente, es un elemento perceptible que evoca una cosa, dentro de los cuales vamos a tener, habíamos visto, los iconos, los índices y los símbolos propiamente. De los tres nos interesan los símbolos, que es lo que vamos a ver, pero hay que entender que existen otros tipos de signos, como los iconos y los índices. Ahora, cada uno va a tener una particularidad. Por ejemplo, los iconos, ¿no? Los iconos
o esas representaciones iconográficas tienen una vinculación donde se intenta representar aquello que yo veo. O sea, lo que yo quiero mostrar es aquello que yo veo. Por ejemplo, ahí tenemos una fotografía, ¿no? Entonces, yo veo una fotografía, ¿no? Entonces, eso que yo estoy viendo es lo que se me intenta mostrar. Ese es un icono. ¿Dónde encontramos diferentes representaciones iconográficas? En los museos, pinturas, fotografías, esculturas, maquetas, mapas. Entonces, todo eso que yo veo es lo que me intentan mostrar. Como cuando usted va a la iglesia. Bueno, no sé qué iglesia, la iglesia de su preferencia. Entonces, yo cuando entraba pues a la iglesia, cuando uno es chiquito se asombra de todo, ¿no? No digo chiquito por el tamaño, sino por la edad, ¿no? Entonces, cuando yo era chiquito iba al colegio, ¿no? Entonces uno entra así, ve esculturas, ¿no? ¡Ay! Qué grande, ¿no? Te impacta. Sí, ve los cuadros de la pasión de Cristo, ¿no? Te dice, todo eso pasó por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Y de pronto llega, ve una escultura donde está, hay un arcángel, creo, un ángel, con el demonio debajo y tiene una espada, ¿no? Entonces, ve hasta el demonio, ¿no? Entonces usted está en la iglesia, vea la representación de Dios, del Espíritu Santo, del demonio, de los ángeles, uno sale impactado de ahí, ¿no? Pero todo eso es lo que nos han querido mostrar. Si usted va a un museo, igual, hay maquetas. Ah, sí, este es el volcán del Misti, ¿no? Ahí está la maqueta. Ah, igualito, ah, ya muy parecido. Es lo que te intentan mostrar, el tamaño, la magnitud, el color, la forma. Esa es una representación iconográfica. Ahora, sin ir muy lejos, ¿no? Ya ahora en mundo virtual, digital, hay iconos que usamos todos los días, ¿ah? Me incluyo. Los emoticones que se le dicen, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo va a ser un emoticón? Pues un icono, ¿no? Pero sí, hasta cierto punto, sí, válido, sí. Usted le manda un mensaje y alguien le pregunta, oh, ¿cómo estás? Y le manda una cara de un emoji llorosito así. Entonces quiere decir que usted está así, al punto de llorar o llorando. Ah, usted le manda, oye, ¿cómo te fue con tu profesor? Un emoji renegón ese con cachitos. Ay, que hacía preguntas que no entendía, además se demoraba, me daba sueño, la profesora del lenguaje habla, 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 y yo estaba durmiendo, no, no me gusta. Entonces, uno intenta mostrar con un emoticón a sí mismo, mostrarse o mostrar a alguien, ¿no? Entonces, esos emoticones en realidad son esos rostros o expresiones o figuras, qué sé yo, que de alguna manera tienen ese valor que muestra la representación. Yo me acuerdo que una vez, como le decía a sus compañeros, llegué tarde, no tenía llave, ¿no? Y entonces tocaba mi puerta, nadie me abría, entonces mando por el WhatsApp de los que vivimos en la casa un alma caritativa que me abra la puerta, por favor. Y entonces veo que mi prima está escribiendo, ah, ya, está en la casa. A ver, y me manda un emoji de una caquita, esa caquita que tiene dos ojitos, así que bien bonita, que venden almohadas de caquita. Entonces yo miro. Y yo no dije nada, ¿no? Tuve que sentarme a esperar, ¿no? Me senté en el murito a esperar que baje y me abra, porque con ese emoji me había dicho todo, o sea, lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando, entonces no tenía que escribir ninguna palabra propiamente, ¿ah? Con ese emoji de caquita uno entiende, ¿no? O sea, un alma caritativa que me abre la puerta y me manda un emoji de caquita. Entonces me siento a esperar, con calma, sin presión. Entonces cuando hablamos de los iconos, vamos a tener todo este conjunto de representaciones que nos van a permitir de alguna manera expresar aquello que yo quiero mostrar, así literalmente. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de los índices, generalmente hay una palabra que es mucho más conocida, que es indicio, ¿no? Índice o indicio. Cuando ve una serie eso de los crímenes, ¿no? Entonces dice, los indicios nos dicen que el asesino es el esposo, ¿no? Porque encontraron sangre en su camioneta y entonces se llevaba mal con la esposa y se peleaban constantemente y un día salieron y ella nunca volvió, ¿no? Entonces los indicios nos llevan a pensar de que ha sido el esposo, el asesino. Entonces, los indicios, lo que se vincula.
¿Se dan cuenta? Cuando se habla de índice, es indicios. Como un indicio, lo clásico, para que usted lo recuerde siempre. Si usted mira ahorita por la ventana de su cuarto, sala, cocina, donde esté, y ve la casa de su vecino, imagínese que está saliendo humo de la casa de su vecino. Entonces, usted se va a alertar, no sé, va a querer bajarse a tocar el timbre de la casa de su vecino, va a llamar a los bomberos, ¿no? Porque automáticamente el humo se vincula con el fuego. O sea, hay un vínculo natural. Entonces, el índice o los indicios tienen esa característica de vinculación natural que tiene que ver con la causa. Por eso se asume una relación de causalidad. Yo veo humo y sé que hay fuego. Entonces, imagino que puede haber un incendio. O sea, me da una hipótesis, ¿no? Puede haber un incendio, pero si miro bien, ah, no, pues están haciendo caja china, pues, ah, ya no, no, no hay incendio. El humo es producto del fuego, sí, pero es un fuego controlado. Entonces, voy a tener el elemento de la causalidad y me va a permitir plantear una hipótesis hasta que sepa algo más que me va a ayudar a resolver la circunstancia. Pero el índice suele ser eso. Es como que de repente usted sale de su cuarto ahorita, ¿no? A tomar un vaso de agua y su mamá lo ve que está cocinando. Supongamos que la mamá está cocinando hace como 50 años cuando las mamás cocinaban en la casa. Ahora cocina la abuela, cocina la tía o cocinan ustedes mismos. Entonces usted sale y su mamá que está cocinando, hay un rico estofado, un rico ceviche. Ah, no, hoy día es lunes, ¿no? Lentejas, ya, en fin. Hijito, hijita, ¿qué tienes? Mi mamá, no, no tengo nada. Pero está rojo, está chaposito, está calorado. A ver, lo toca. Está caliente. Mamá, cuarentena, tienes COVID. Probablemente, probablemente. Pero los indicios me llevan a imaginar que tienes gripe. Ojo, ¿se da cuenta? El color, la temperatura, la cara desmejorada, ¿no? Entonces, los indicios me llevan a creer algo, ¿no? Hay un desmejoramiento, es posible que tenga fiebre, lo toco, tiene. Entonces, hay una vinculación natural entre la expresión y lo que se muestra. Eso es el indicio, ese elemento de relación de causalidad, ¿ok? Pero esos signos no nos interesan. Lo que nos interesa es el símbolo. ¿Por qué? Porque el símbolo es donde vamos a encontrar al signo lingüístico, ¿se acuerdan? El símbolo, ¿qué dice? Dice que es arbitrario, ahí está. Y se dice que es convencional, porque la sociedad establece a través de una convención el valor, el valor. ¿Se da cuenta? ¿Qué vamos a encontrar aquí en el símbolo? Lo que ya hemos visto, por ejemplo, vamos a poner acá, el signo lingüístico. Ujú. ¿Qué más? Bueno, podemos encontrar las fórmulas químicas, podemos encontrar las fórmulas matemáticas, ¿no? Claro que sí. Podemos encontrar que nos han puesto esto de aquí, el wifi. Sí, claro. Porque eso es wifi. Sí, no. ¿Cómo sabe usted que es wifi? Ah, porque así se llama, pues así nos han dicho. Ah, ya. ¿A través de qué se ha establecido el valor? A través de una convención. Cuando se creó la expresión wifi, se estableció qué valor tenía. E incluso luego se le atribuye esta imagen que de alguna manera nos va a llevar a entender que en esa zona hay wifi, porque hay como ondas que se expanden y nos comparten datos, internet, ¿no? Pero si alguien que nunca vivía en la ciudad y nunca tenía wifi, nunca ha tenido internet, etcétera. Entonces ve eso y dice, uy, qué bonito, la gente acá dibuja en las paredes, ¿no? Ay, qué bonito. ¿Y qué significará? No, eso quiere decir que es una zona con wifi. Ah, ya. Le tienen que decir para que sepa el valor que tiene. ¿Por qué? Porque en donde vive
no se conoce esa convención. ¿Se da cuenta? ¿Listo? Bueno, lo que nos interesa aquí en nosotros como símbolo es justamente al signo lingüístico, pero ya sabemos que tiene esa suerte de arbitrariedad, sin duda, y elemento convencional que nos ha permitido darle un valor a través de la convención que establece la sociedad. ¿Ok? Listo, avancemos. Entonces tenemos ahí el signo lingüístico como tal. El signo lingüístico como tal nos dice que es una unidad, ¿ok?, que está formada por un elemento biplánico de significado y significante. ¿Listo? Características: mutable, inmutable. ¿Se dan cuenta? Ya vimos, ¿no? Biplánico, ¿cierto? Convencional, arbitrario, ¿sí? Lineal, porque la expresión que permite contactarnos con un significado es fonema tras fonema, grafema tras grafema, lineal, uno tras otro, ¿no? Doblemente articulado, sí, porque permite ser articulado de forma verbal y de forma escrita, ¿no? Y aquí tenemos el significante, ¿no? Por ejemplo, aquí los fonemas de la palabra taza. Esa es la expresión. El significante es la expresión, ¿cierto? Y el significado es el conjunto de características semánticas que componen, que construyen el concepto, la imagen conceptual de la expresión. Ahí podríamos decir, ¿cuál es el conjunto de rasgos, no? Que es un recipiente que permite contener algo, principalmente líquidos, ¿no? Que tiene una cita para no quemarnos con la calentura de la temperatura del líquido, ¿m? Que suele tener una estructura cónica, esa de ahí por lo menos, ¿no? Puede ser de material rompible, no rompible, ¿no? Entonces, hay un conjunto de características semánticas que nos permiten el concepto, entender el concepto del signo lingüístico. Esa es la estructura, la expresión y el contenido. Los dos se vinculan y nos va a dar el signo lingüístico. ¿Ok? Listo. ¿Se dan cuenta? Es casi como ya lo hubiéramos visto, porque lo hemos visto, ¿no? Hace unos minutitos, pero lo hemos visto. ¿Qué más tenemos acá? Uy, ejercicio de aplicación. Dios mío. Vincule. Alternativa correcta e incorrecta. Ya, ahora vamos a ver. Yo creo que sí. Luego vemos significado, clases de significado, factores que determinan el significado y luego vienen relaciones semánticas. ¿Ya está? Eso es lo que nos va a tocar ver el día de hoy. Entonces vamos a ver vamos a ver esto de aquí y luego vemos los dos ejercicios de aplicación. ¿Listo? Cuando hablamos de significado, que ya sabemos, ¿no? Cuando dice el significado, usted en su mente ya está conectado, porque dice el significado trabaja en un eje biplánico con el significante y ambos construyen el signo lingüístico. Y el signo lingüístico, el significado del signo lingüístico es estudiado por la semántica, ¿cierto? E incluso podría decir los diferentes tipos de signos que es estudiado por la semiótica. ¿Se da cuenta? O sea, usted tiene que situar. Siempre que le pregunten algo, sitúelo. Significado, significado y significante. Eje biplánico. ¿De qué? Del signo lingüístico. ¿Que es estudiado por quién? Por la semántica. ¿Listo? Ese significado va a presentar clases. Entonces tenemos significado denotativo, denotativo y significado connotativo. ¿Qué características tiene?
Cuando hablamos de significado denotativo, quiere decir significado objetivo, literal. Y cuando dice connotativo, subjetivo, figurado, accesorio, secundario. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, miren, ¿cuándo es que yo tengo un significado denotativo y cuándo es que yo tengo un significado connotativo? Si tenemos una palabrita de base, por ejemplo, la palabra sapo, ¿m? Y me dicen, establezca, ¿cierto? Significado denotativo, significado connotativo. Fácil, ¿no? Denotativo quiere decir que es eh, ese ser, ¿no? Que salta, ¿no? Que se va atrásio, que es de piel gelatinuda, ¿no? Que puede ser venenoso o no, que tiene ojitos prominentes, ¿no? Diferente de las ranas, ¿no? O sea, bueno, en Lima no tenemos ni sapos ni ranas así a discreción, pero digamos que en provincia usted puede ver un sapo y puede ver una rana y se da cuenta que son completamente distintos, ¿no? Entonces, yo puedo establecer un conjunto de rasgos semánticos que me permiten conceptualizar el significado de sapo. ¿Mm? ¿Y qué pasa con el significado connotativo? Que yo de ese conjunto de rasgos objetivos extraigo uno de esos rasgos, quizá uno representativo, ¿no? Y lo uso de forma figurada. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando yo tengo una palabra, puedo tener significados, obviamente significado literal, objetivo, denotativo, pero puedo extraer un rasgo de ese concepto para usarlo de forma subjetiva, para usarlo de forma figurada. ¿Cómo es eso? De repente yo llego a mi casa, ¿no? Siempre me olvido mi llave, llego, toco la puerta, nadie sale, escribo en el chat, nadie me responde, mi celular se apagó, no tengo batería, qué sé. Y mi vecino me dice, vecina, no hay nadie. Entonces yo lo miro y me dice, su mamá se fue al mercado. Ah, ya. Y como que si yo le voy a preguntar algo más, me dice, y sus abuelitos se fueron en el carro, creo que tenían cita en el hospital. Y su hermano ya se fue a estudiar. Ah, ya, gracias. Entonces me sentaré a esperar que alguien llegue. En la antigüedad era así, porque no había celular, por jóvenes. Yo estoy imaginando, recordando mis épocas. No había celular, no existía el celular. Lo único que había era teléfono fijo, ¿no? Entonces, si así me fuera un ring a llamar a mi teléfono fijo de mi casa, no hay nadie, ¿no? Entonces, ¿qué te quedaba? Te sentabas y esperabas que alguien llegue, ¿no? Pero ¿qué pasó en ese interín? ¿Cómo mi vecino sabe tanto? O sea, está parado en la puerta como una bisagra, ¿no? Mirando quién entra y quién sale de las casas. Eso es aterrador en estos tiempos, ¿no? Y entonces yo digo, pucha, mi vecino es un sapo. Pero ojo, yo no estoy diciendo que mi vecino vive en un pantano, salta por ahí y hace crocró, crocró, crocró. No, o sea, yo estoy diciendo que él es chismoso, fisgón, mirón, ¿no? Y entonces he extraído un rasgo significativo del concepto literal de sapo, que es eso de los ojitos prominentes, y lo uso de forma figurada para decir que él es como un sapo, o sea, que tiene los ojos sobresalidos, es decir, en uso subjetivo, figurado, no estoy diciendo que tiene los ojos como un sapo, sino estoy diciendo que es mirón, ¿no? Entonces uso un rasgo de forma subjetiva. ¿Se da cuenta? Es así como funcionan los significados connotativos. No de otra manera, así, extrayendo rasgos semánticos del significado literal, objetivo, para usarlos de forma figurada, accesoria. Por eso le dicen significado
secundario. Este es el primario, el objetivo. Y lo otro que deviene del objetivo es el figurado, accesorio, secundario, connotativo. Ojo, ¿qué dice acá? A ver. Denotativo, objetivo, lógico, original, conceptual. Ya. Dice acá. El jardinero podó ese árbol frutal. ¿Ya? ¿Se entiende? Usado de forma objetiva, ¿no? Connotativo, dice acá, subjetivo, secundario, accesorio, metafórico. ¿Ya? Nos mostró su árbol genealógico. O sea, no quiere decir que tiene un árbol de donde nació. No, 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 no. O que es el árbol donde sus ancestros nacieron, vivieron. No, 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 no. Cuando utiliza la palabra árbol, está extrayendo un rasgo semántico que tiene que ver con estructura. Entonces, si usted conoce un árbol como todos nosotros, tiene un tronco, tiene ramas. Entonces, cuando se habla de árbol genealógico, se ha extraído esa estructura, esa forma del árbol, pero para usarlo de forma figurada. Entonces, usa la estructura del árbol para explicar quiénes son los ancestros, quiénes son los actuales y quiénes son los hijos, los nietos que están presentes. Entonces, ese árbol muestra a las diferentes generaciones y se vale de la estructura para explicar quiénes son el tronco y quiénes son las ramas, ¿no? Entonces ahí se muestran las diferentes generaciones, ¿no? Y las ramas permiten expandir, ¿no? Por eso es que se utiliza esa suerte de esquema de árbol y se habla de genealogía para explicar las diferentes generaciones que hay en una familia, ¿no? Entonces, el significado denotativo es el estricto, es el literal, es el objetivo del cual se ha extraído un rasgo semántico para usarlo de forma figurada, accesoria o metafórica. ¿Ok? ¿Qué más? En base al significado, nos dicen que además de esa suerte de clasificación, necesitamos entender un poquito estos factores. Dice acá que determinan o nos ayudan a precisar el significado. Entonces, si bien es cierto, yo sé que el significado se clasifica, también entiendo que es necesario precisar los factores que nos ayudan a entender esa especificación del significado. Para lo cual vamos a tener dos factores. Vamos a tener el contexto y la situación. El contexto viene a ser algo así como palabras que rodean a otra palabra. Y es suficiente. O sea, yo quiero entender el significado de una palabra, pero las palabras que rodean a esa palabra nos dicen claramente el significado. ¿Ok? La situación, que es otro factor, la situación, que es otro factor, más bien nos dice que las palabras no son suficientes. Entonces yo veo una palabra rodeada de otras palabras, pero no es suficiente para determinar el significado. Entonces necesito de algo más. ¿Y qué es ese algo más? Puede ser estar en el lugar de los hechos y ver, ¿no?, a lo que alude esa expresión, tener un conocimiento previo. Entonces, cuando le dan la expresión, usted entiende porque ya sabe y tiene información previa a esa circunstancia. Es decir, necesita de elementos llamados así extralingüísticos. Estos elementos extralingüísticos le van a permitir precisar el significado de la palabra o de la expresión. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hablamos de contexto, es palabras que rodean a una palabra.
y es suficiente. Y esas palabras que rodean una palabra se le dice, tal como dice acá, entorno lingüístico. Claro, las palabras son signos lingüísticos y las palabras que rodean a otra palabra es un entorno lingüístico. La situación, por el contrario, es cuando necesitamos algo más que las palabras. Entonces, ya las palabras no son suficientes. ¿Y qué le van a decir? Se le dice así, entorno extra, miren, extra lingüístico. Entonces necesitamos algo más que las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras no están siendo suficientes para precisar el significado. Entonces decíamos, dice acá, estar en el lugar de los hechos, o decíamos tener información adicional, previa. ¿Ok? Vamos a ver qué le han puesto acá. Dice, está constituida por las circunstancias de tiempo, lugar, las cuales determinan el significado. Ya, estar en el lugar de los hechos, tiempo, lugar, ¿no? O tener información previa. ¿Listo? A ver, vamos a ver los ejercicios que dicen acá. A María le duele mucho la mano en esta primera oración. ¿Se entiende? Literalmente, le duele la mano. Se ha golpeado, se ha cortado, tiene una enfermedad degenerativa, le duele la mano. Punto. ¿Se entiende? Entonces, las palabras a María le duele mucho todas estas palabras nos permiten entender a lo que significa la palabra mano. Ahora, cuando dice acá, le pidió su madre en matrimonio, pedir matrimonio, nos hace entender de que le ha pedido que se case con ella, que se entregue, ¿no? Entonces, las palabras que rodean a esta expresión mano nos ayudan a entender lo que quiere decir. Entonces, el contexto es suficiente. Se da cuenta que para significado denotativo y para significado connotativo, los dos significados, las dos clases de significado denotativo, con le duele mucho la mano, y connotativo de le pidió su mano en matrimonio, las dos expresiones, tanto denotativa como connotativa, pueden valerse del contexto. Es suficiente, se entiende. ¿Qué pasa cuando nos dan un ejemplo como este? Dice, Andrés eligió un auto rápido. Sí, pero es un auto, es claro. Sí, pero si lees con detenimiento, Andrés eligió un auto rápido. Puede tener más de un valor. ¿Cómo así? Podríamos decir que eligió un auto en base a su kilometraje. Ah, entonces yo diría, este, ya, quiero un auto que recorra mínimo 300 kilómetros por hora. Ah, ya, entonces, señor, mire, este auto es el más rápido, ¿no? Ese, ya, y este de acá no, ese corre a 220, ¿no? Ese corre a 100. Ah, no, 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 yo quiero ese auto rápido. Entonces yo quiero un auto que vaya a gran cantidad de kilómetros por hora. Un auto rápido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si más bien Andrés se está fugando con su enamorada? Entonces, en contra de las familias, se está fugando. Entonces dice, ¿sabes qué? Andrés eligió un auto rápido. Y si yo tengo un conocimiento previo de esa circunstancia de fuga, ¿no? Entonces digo, claro, le digo, claro, pues si te está escapando, entonces necesitan un auto para recorrer los pueblos, ¿no? Y casarse, pues, en otro lado, ¿no? Eligió un auto rápido, así, para ahorita, hoy día, ya, cualquiera, dime cualquiera, me voy, me voy. Entonces eligió un auto rápidamente. ¿Cómo es que yo puedo diferenciar un significado de otro? Teniendo más información que solo ese contexto. En ese caso, Andrés eligió un auto rápido. Las palabras no son suficientes. Necesito de más información. Y esa
Información adicional suele ser extralingüística, como estar en el lugar de los hechos cuando esté comprando el carro, y entonces podré saber qué auto está comprando, si un auto rápido o si está comprando un auto que no sea muy rápido o si está comprando un auto de urgencia, ¿no? O tener un conocimiento previo, que está fugando y entonces quiere un auto para ahora. O de repente va a competir en una carrera de rally y entonces quiere un auto que corra muchos kilómetros veloz. Entonces, ese factor determinante del significado de la palabra auto es factor que interviene en la situación, porque no son suficientes las palabras. A eso se refiere cuando hablamos de contexto y situación. Entonces, usted le pide contexto, le pide situación, usted recuerde, contexto, palabras que rodean a palabra, suficiente. Le piden situación, es las palabras no son suficientes. Necesito más, más allá de las palabras. ¿Ok? Bien, vamos a revisar entonces sus dos ejercicios de aplicación. Es sencillito, este y este de acá. Lo resolvemos y pasamos a relaciones semánticas. ¿Ya? Entonces, vamos a darle un par de minutitos para que revisen los ejercicios y les doy sus claves. ¿Ya? Entonces, un minutito para cada una y listo. Si me dieran elegir una vez más, elegiría sin pensar. Es que no hay nada que pensar. Ahí. Y que no existe ni motivo ni razón para dudarlo, no sé. Este no ha sido lo mejor que tocó este corazón. Que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Y te he dado todo lo que tengo. Hasta quedar en deuda conmigo mismo. Todavía preguntas si te quiero. ¿Dónde te vas? Y no hay un minuto de mi tiempo que no me pasar por el pensamiento. Todavía preguntas si te quiero. ¿Dónde te vas? Yo te di mi juventud, corazón. Te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mi beso y ahora te dejo una canción. Ay, no, todavía me pregunto si te amo, todavía me pregunto si te quiero. Lo voy a escribir por Facebook. No, 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 no. Te he dado todo lo que tengo. Mi corazón, si quieres. Me he quedado en deuda conmigo mismo. La pregunta si te quiero. Y no hay un minuto de mi tiempo que no voy a pasar por el pensamiento. La pregunta si te quiero. Explícale todo. ¿Quieres poder querer? Entonces dime tú lo que sea. Necesito de mis besos como te respiras. Y de tus ojos que van regalando vida, que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir sin que he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Y te he dado todo lo que tengo. Hasta quedar en deuda conmigo mismo. Me preguntas si te quiero. ¡Oye! Y no hay un minuto de mi tiempo. No tengo tiempo para más.
Una forma. ¡Patule! ¡Vamos arriba! Ahora sí, para que me hicieron. Todo te lo he dado. Necesito caretica. Ay, te traje helado. Mírame de frente. No me des de lado. Vamos arriba todo el mundo. No confundas. Solo cuatro. Esto es en serio. ¿Listo? Hicimos una pequeña pausa, vamos a revisar nuestros ejercicios para entrar a lo que es relaciones semánticas, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Dice ahí. Identifica la alternativa que presenta significado denotativo. Cuando vimos nosotros significado denotativo, sabemos también que está el significado connotativo. Y mientras que el significado denotativo es el literal, es el objetivo, el connotativo es el figurado, es el subjetivo. ¿Listo? Vamos a buscar entonces un significado literal. Dice acá. Estos productos cuestan un ojo de la cara. Es una expresión, porque nadie va a comprar pues un televisor y deja un ojo, ¿no? Sino que es como una expresión de que es muy costoso. Él no necesitó nada, nació en cuna de oro. Debe ser no muy agradable dormir en una cuna de oro porque es fría, ¿no? Pero aquí se refiere a que nació con muchas facilidades económicas. ¿Mm? No es literal, es subjetivo, ¿se dan cuenta? Mi madrina Julia es más buena que el pan. Ah, ya, como decir que tenemos acá esta expresión, más buena que el pan, ¿no? Que es un pan de Dios. ¿Han escuchado esa expresión? Entonces, es más buena que el pan, como diciendo que es un pan de Dios. Buenísima, gente. Me compraré aquel auto azul que ves ahí. Ajá, esa va a ser nuestra respuesta. Si se dan cuenta, el uso de la palabra auto en todo el enunciado es de forma objetiva. ¿Por qué? Porque no está haciendo alusión a nada de forma accesoria o secundaria, sino es una expresión que usa de forma denotativa, literal, objetiva el significado de las palabras. Diferente a la última que dice pónganse las pilas, ¿no? O sea, ¿cómo uno se va a poder poner las pilas? No hay forma, no sé que seamos unos robotitos, pues, ¿no? Pónganse las pilas. Entonces, quiere decir pues que actívense, ¿no? Para hacer las cosas. ¿Listo? Entonces tenemos significado denotativo y connotativo para poder identificar. Y en el otro ejercicio decía justamente relacione el tipo de signo y marque la alternativa correcta. Entonces nos piden vincular, ¿no? Vincular. Sabemos que existen estos tres tipos de signos, ¿no? Signo, indicio, signo, símbolo y signo, ícono. Y nos piden que vinculemos con una expresión. Sería acá, dice, un paso de cebra por donde cruzan los peatones, ¿no? Entonces aquí la expresión sería un paso de cebra. La imagen de unos niños sonrientes, aquí sería la imagen. La cara y los ojos rojos, ¿ya? Fiebre. Ok. Ahora, establecemos la vinculación. Dice, cara y ojos rojos. ¿Mm? Es un indicio de que hay una posible fiebre. ¿Se da cuenta? Es un indicio. Ya está. Así como cuando su mamá lo mira con la cara y los ojos rojos y dice, ay, hijita, tiene fiebre. Es
indicio. Una imagen de unos niños. Imagen puede ser una foto. Imagen puede ser, pues, una pintura, ¿no? Y las fotos, las pinturas, las esculturas, etcétera, nos hablan acerca de la representación. Entonces, estamos frente a una representación icono, un icono, representación iconográfica. Ya está. Y luego el paso de cebra son esas rayitas, ¿no? Por las cuales nosotros cruzamos, como si fueran pasos, ¿no? Pasos que uno da al caminar. Entonces sucede que esos pasos donde las personas van a cruzar, ¿no? Se le llama paso de cebra, porque son como rayitas blancas, ¿no? En un mar negro que es la pista. Entonces es un símbolo, ¿se dan cuenta? O sea, esa expresión paso de cebra es una creación, ¿no? Y donde usan los peatones, todo eso hace referencia al símbolo, tal cual. Entonces vamos a vincular. Dice acá símbolo sería con la B, luego icono sería con la C y luego indicio con la A. Y en base a ello tendríamos B, C, A. Este de acá. Alternativa E. ¿Ok? Entonces siempre que le digan relacione, vincule, primero céntrese en la expresión y trate de entender qué cosa es, porque a veces uno ve y quiere marcar algo, quiere marcar. No, primero desarrollelo, como si le hubieran preguntado uno por uno. Listo. Y luego, ya está, los vincula. Pero primero trabaje uno por uno, establezca el valor de cada uno y listo. Ya está. Bien, vamos a ver entonces las relaciones semánticas, que es esta segunda parte, mucho más práctica que lo que hemos tratado de ver antes, porque antes lo que hemos hecho es tratar de entender a lo que hace alusión, a lo que estudia la semántica, ¿ok? Entender el signo lingüístico es mucho más complejo, ¿no? Entonces ahora, ya sabiendo a qué se dedica la semántica, qué es lo que estudia, entonces vamos a ver justamente el vínculo que hay entre las palabras, que son esta suerte de relaciones semánticas. ¿Ok? Vale, un rato yo tenía por aquí. ¿Dónde estás? Allá, no lo encontré. Vamos a ver, dentro de las relaciones semánticas vamos a tener a la sinonimia. Ya, voy a poner un ratito mi cámara para que no se duerman los jóvenes, yo sé, lenguaje de sueño, calma, calma, ya vamos a acabar. Relaciones semánticas tenemos la sinonimia. Sinonimia que no es otra cosa, la hemos visto toda nuestra vida. Son diferentes expresiones, pero con un mismo significado, o un significado muy parecido, ¿no? Entonces la sinonimia es eso. Si lo quisiéramos escribir, podríamos decir diferente, significante, pero igual significado. ¿Ok? Entonces, tienen diferente expresión, así como cuando decimos dentista, odontólogo, incluso le dicen ahora estomatólogo, ¿no? Pero el significado en esencia es similar, porque es el profesional que se encarga de los cuidados y de la higiene bucal, por ejemplo. Entonces, diferentes expresiones, pero mismo o similar significado. ¿Verdad? Sinónimo. ¿Ok? Vamos a ver el opuesto, que también es muy conocido para nosotros y que lo hemos visto de toda la vida, que son las antonimias. Creo que está un poquito más allá, me parece. Acá. Las antonimias son cuando las palabras, los lexemas se vinculan, pero en oposición. ¿Ok? En oposición. Dentro de esta vinculación en oposición hay dos grupos grandes. Uno, que es cuando le añadimos el morfema gramatical de negación. ¿Se acuerda que había en morfología? El morfema gramatical de negación. Y otro grupo de antonimias es cuando necesitamos de otra palabra para establecer la oposición. Entonces tenemos, por eso se le dice antonimia gramatical, porque usted le ha añadido un morfema gramatical de negación, y antonimia lexical, porque usted ha utilizado otra palabra para establecer la oposición. ¿Ok?
Entonces, esta antonimia gramatical utiliza los prefijos. Hijito, cuidado, la vez pasada me se apagó la computadora, hijo. Ahí está. Quiere salir en pantalla, ¿ves? Hijito. Ya, listo, chao. Dice ahí. Entonces tenemos ahí la antonimia gramatical que utiliza prefijos como el in, des, y, a. Y entonces vemos ahí justamente esa oposición con el morfema. ¿Ok? Por ejemplo, acá, igual, desigual. Justo, injusto. Irreversible, reversible. Imposible, posible. Asocial, social. ¿Listo? Ahora, cuando necesitamos de otra palabra para marcar la oposición, vamos a tener esta suerte de clasificación en complementaria, propia y recíproca. ¿Ok? La complementaria y la recíproca, digamos que van a ser como extremos, ¿no? Porque la complementaria es cuando se excluyen, cuando no pueden ser las dos cosas a la vez. En cambio, la recíproca, sí, podrían ser las dos cosas a la vez. Hay una oposición en todo, en todos, pero hay circunstancias adicionales a esa oposición. Miren, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos acá? Mm, vivo, muerto. Aquí, ojalá, no te pierdas. Vivo, muerto. Entonces yo digo vivo, muerto. Yo no puedo tener los dos estados a la vez. O sea, primero puedo estar viva y luego puedo estar muerta. Pero a la vez viva y muerta, no. A no ser, claro, que sea un zombie de Walking Dead. Pero no, no puedo tener los dos estados a la vez. Entonces, a eso se refiere con exclusión. No puedo tener los dos estados a la vez. O como soltero, casado. Bueno, ahí hay sus trampas, ¿no? Pero digamos que en su DNI, ¿no? Solo puede decir un estado civil. Entonces, usted dice o soltero o dice casado. O bueno, viudo, etcétera, ¿no? Pero digamos que no puede ser las dos cosas a la vez. Se excluyen. En ese sentido hay una exclusión. ¿Ok? Y cuando hablamos de la antonimia recíproca, como por ejemplo acá, ojo, aquí, que dice tío, sobrino, yo pregunto, ¿puedo ser las dos cosas a la vez? ¿Puedo ser tío de alguien? Sí. ¿Y puedo ser sobrino de alguien? Sí, también. O sea, porque yo tengo sobrinos y tengo tíos, entonces yo puedo ser a la vez, puedo ser tía y puedo ser sobrina. Sí. O sea, puedo ser tío y sobrino, sí, cierto. Entonces, no hay una exclusión, sino más bien se habla de una implicancia, o sea, la existencia de uno implica la existencia del otro. ¿En qué sentido? En que si yo digo la palabra tío, quiere decir que existe un sobrino, ¿cierto? O si yo digo la palabra abuelo, significa de que existe un nieto. O si yo digo la palabra padre, se supone que existe un hijo, ¿no? O sea, por más que haya muerto, ¿no? Digamos, pero existe o existió, ¿no? Entonces, a eso se le llama, más que todo, implicancia. Pero no hay exclusión, ¿se da cuenta? Entonces, la complementaria y la recíproca son como una suerte de extremos, ¿ok? Además, se muestra la antonimia propia como frío, ojo, aquí, frío, caliente. Hay oposición, frío, caliente, ¿cierto? Pero más allá de una mera oposición, existe una línea que permite tener más de una oposición. Si yo digo frío, caliente, podría tener tibio. Entonces puede ser tibio y frío. Si yo tengo frío, caliente, podría tener gélido, que es muy frío. Entonces podría decir gélido y frío. Podría decir gélido y tibio. Podría decir gélido y caliente. Entonces, cuando se habla de la antonimia propia,
se hace alusión a la antonimia gradual, porque hay esta línea que permite tener varios estados en oposición, pero de forma gradual. ¿Me dejo entender? ¿Se dan cuenta? Entonces, cada una de esta suerte de clasificación de antonimia lexical tiene sus propias características, además de que todo lo que refiere a antonimia es oposición. O sea, todo lo que habla de antonimia es oposición, pero cada una de ellas tiene una particularidad. ¿Listo? ¿Qué más tenemos a ver? Polisemia y homonimia. Ya, mira, cuando se habla de esta suerte de polisemia, entonces usted va a entender aquí varios, ¿no? Mira, poli es varios y semia, que es significado. Entonces son varios usos, varios significados de un origen común. Por eso es que se le dice, vamos a ponerle aquí con verdecito, de un mismo étimo. ¿Te acuerdan de esa expresión? Etimológicamente las palabras significan tal cosa. Étimo es como el origen básico de la palabra. Entonces, las polisemias, las palabras en relación de polisemia, tienen un origen común, pero por el uso se han diversificado, ¿ok? Por el uso se han diversificado. Por ejemplo, si tuviéramos la expresión o la palabra pico, pasa, ¿no? La palabra pico, podríamos tener aquí el pico, que corresponde a ese animal plumífero, pero también podríamos tener pico, que hace referencia a la herramienta. ¿Se dan cuenta? Y también podríamos tener pico si se hace a la alusión al nevado, el pico del nevado. Si vemos, las palabras tienen algo en común, que es la forma. Un extremo puntiagudo y otro que suele ser como una pequeña base o como una gran base. Entonces, la palabra pico tiene pico del ave, pico de la herramienta, pico del nevado. Tiene un origen común, pero se ha diversificado. ¿Se da cuenta? En algunos casos comparte más de un rasgo. Si todos tienen que ver con la forma, por ejemplo, cuando hablamos de pico del ave y pico de la herramienta, además de confluir en la forma, ahí gracias, confluye en la función. Entonces, forma y función. El pico del nevado, por ejemplo, confluye en forma, pero no en función, porque no hay forma que con el pico del nevado se remueva la tierra, ¿no? Pero el ave y la herramienta, además de tener una forma similar, tienen la misma función. Claro, porque el pico de la herramienta se ha elaborado y se ha creado en base a observar cómo el ave removía la tierra con su pico. Entonces, comparten principalmente un rasgo de funcionabilidad. Entonces veremos cómo a veces solo hay un rasgo que se comparte o a veces hay más de un rasgo, como en este caso. ¿Listo? Entonces, la idea de la polisemia va a ser este origen común, ¿ok? Este origen común que se ha diversificado. Acá hay algunas palabras. Dice, por ejemplo, columna, eje, columna, soporte. Columna de la casa, columna vertebral. Las dos fungen de soporte, una para el cuerpo humano y otro para la casa. Pero se dan cuenta que tienen un rasgo en común semántico, que es ser la base, el soporte de las estructuras adyacentes. Entonces, es una palabra en relación de polisemia. Y del pico, bueno, este pico ya está igualito acá que le hemos aplicado, ¿no? Igual. ¿Listo? Entonces las palabras polisémicas tienen justamente esa particularidad, un origen común que sea diversificado. ¿Listo? Otra relación semántica, la homonimia. La homonimia solía venir mucho en examen, ahora ya
ha bajado, pero antes venía muchísimo en el examen, la homonimia. ¿Ok? Vamos a ver acá. Dice, de toda la homonimia, mira, si usted trata de entender esta expresión homonimia, homo, que quiere decir igual. ¿Pero igual qué? Igual nombre. Homonimia, igual nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser palabras homófonas, que pueden ser palabras homógrafas. Entonces puede tener igual sonido o puede tener igual escritura. ¿Listo? Homonimia. Igual nombre en sonido o igual nombre en escritura. ¿Listo? Pero tienen un significado completamente distinto. No hay un vínculo significativamente hablando que los una. ¿Se da cuenta? Diferente a la polisemia. Por eso no podemos confundir con la polisemia. La polisemia tiene un origen común, rasgos semánticos común que se comparten, pero se diversifican. En cambio, las homonimias no. Las homonimias circunstancialmente suenan igual, circunstancialmente se escriben igual, pero no tienen nada en común, ningún origen en común. ¿Ok? Entonces son diferentes las homonimias de las polisemias. ¿Ok? La más fácil de todas, a mi parecer, es la homonimia paradigmática. ¿Por qué la homonimia paradigmática? Porque la homonimia paradigmática solamente trabaja con verbos, solo con verbos. Pero tiene que haber una diferencia significativa, profesor. Ya, tiene una diferencia significativa. Se le dice paradigmática porque trabaja solo con verbos y la diferencia se encuentra en el, vamos a poner acá, amalgama. Es decir, puede ser diferencia en tiempo, puede ser diferencia en persona, puede ser diferencia en modo, principalmente. ¿Ok? Y dice acá, por ejemplo, uno dice, yo salía a las 5 y José salía a las 7. Es el mismo verbo, salir, ¿cierto? Pero hay una diferencia. Yo, primera persona, José, tercera persona. Entonces, la diferencia se va a mostrar en el amalgama. Es el mismo verbo, ¿cierto? Y la diferencia significativa se va a mostrar en el amalgama. ¿Ok? Ya está. La paradigmática es eso. La diferencia significativa en el amalgama. ¿Listo? En caso de la homonimia parcial, por ejemplo, hay una palabra que siempre venía en examen, esperemos que venga, ¿no? Es vino, por ejemplo. Entonces podría decir, él vino temprano. Funciona como verbo. Pero si yo digo, compré un rico vino, entonces vino funciona como sustantivo. Suena igual, se escribe igual casualmente, basta una condición, pero acá cumple las dos, ¿no? Hasta ahí tengo una homonimia. Suena igual, circunstancialmente se escribe igual, ¿no? Pero tiene un valor diferente, significativamente hablando. Hasta ahí es una homonimia. Ahora, si digo el vino, verbo, y si digo un vino, sustantivo, ahí evidenciamos la diferencia en la categoría gramatical. Y por eso es parcial, porque tiene diferente categoría gramatical. ¿Listo? Y más bien cuando tiene igual categoría gramatical, estamos frente a una homonimia absoluta. Como por ejemplo acá, que dice, analicé, acá dice, vamos bien abajito. La llama se asustó con la llama. Entonces llama, el animal, ¿cierto? La llama, el fuego, ¿no? Entonces, sustantivo, sustantivo, tienen misma categoría gramatical, pero son dos cosas completamente diferentes, significativamente hablando. Observamos ahí que estamos frente a una homonimia, homo
igual nimia, nombre. Igual nombre, pero origen, significado totalmente distinto. Eso es una homonimia. Más allá de que sea paradigmática, parcial, absoluta, ahí tenemos una homonimia. ¿Ok? Entonces no lo puede confundir con una polisemia, porque la polisemia es un origen común que comparten rasgos semánticos en su estructura interna, en su origen, pero que se ha diversificado. ¿Ok? Diferente, ya lo está viendo, a la homonimia. ¿Ok? Luego tenemos otra relación semántica más. A ver, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto sinonimia, polisemia, homonimia, antonimia. Ujú. Uy, Dios mío, ejercicios. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Hiperonimia, paronimia y holonimia. Ya. Vamos a ver. De los tres, el más rapidito es este. Paronimia. ¿Qué sucede con la paronimia? Oye, Dios mío, ¿hasta qué hora tenemos clase? 11. ¡Ah! Faltan 2 minutos, no puede ser ya. Paronimia. Paronimia quiere decir, aquí lo dice, ¿ah? Palabras que tienen semejanza. Nada más. Es como cuando dicen actitud con C y aptitud con P. No tienen nada que ver. No se escriben igual, ¿cierto? No tienen el mismo significado, no tienen un origen común, no tienen nada. Solo se parecen. Esos son los parónimos. Y que a veces uno se confunde, ¿no? Vendado, vendido. Ah, suena muy similar. A veces hay confusión, quizá. Apto, acto. ¿Qué has dicho? ¿Apto o acto? Ah, en ese sentido hay semejanza. Nada más. Parónimos, así se le llama. Luego tenemos la relación de hiperonimia. Y tengan en cuenta, miren, siempre hay un elemento que determina un conjunto de elementos que pertenecen a un campo semántico. Y esos son los hiperónimos, ¿no? Por ejemplo, acá que dice la palabra planeta, es un hiperónimo. Hay un montón de hiperónimos, ¿eh? Planeta, Marte, Saturno, Tierra, etcétera. Día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Mueble, silla, mesa, banca, carpeta, cama, qué sé yo. Cereales, trigo, arroz, cebada. Menestras, frijol, lentejas, garbanzo, payar. Entonces, siempre hay palabras que van a tener esta suerte de campo semántico y se van a llamar hiperónimos. ¿Listo? Ahora, los que están dentro del campo semántico se les va a llamar así como acá, hipónimo, hipónimo, hipónimo. El vínculo que hay entre hipónimo e hipónimo se va a llamar hiponimia. El vínculo que hay de hipónimo como Marte a hiperónimo como planeta, siempre recuerde, es donde inicia. Si yo inicio en un en un hipónimo, la relación se va a llamar hiponimia. ¿Ok? Si yo voy de planeta hacia Saturno, entonces inicio en hiper. Por eso la relación se va a llamar hiperonimia. ¿Listo? Ese es el mismo principio para muchos. ¿Listo? Entonces, hipónimo, hipónimo, cohiponimia. De abajo hacia arriba, hiponimia. Y de arriba hacia abajo, hiperonimia. Siempre pregúntese dónde está iniciando. ¿Está iniciando en un hipo o está iniciando en un hiper? ¿Listo? Y la última relación semántica, disculpe que le robe un minutito más, es la de polonimia, meronimia. Por ejemplo, acá, sencillito, dice bicicleta, ¿no? Entonces, bicicleta es el todo. Y los pedales, las ruedas, la silla es la parte. Entonces, ¿qué sucede? Si empezamos en el todo hacia la parte, o sea, bicicleta hacia los pedales, la silla, la rueda, la reacción que va a ser
nimia. ¿Te das cuenta? Caso contrario, si voy de las ruedas hacia la palabra bicicleta, entonces estoy empezando en la parte mero. Por lo tanto, sería la relación mero-nimia. ¿Ok? Siempre recuerda dónde está empezando. Y ahí es que voy a marcar en la denominación de la relación semántica. ¿Listo? Bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Por acá les coloqué sus claves para que tomen una fotito, lo guarden y puedan revisarlo en un momento que tengan tiempo. ¿Ya? Pueden hacer consulta a su profesor, próxima clase, o si no en consulta académica, si tuvieran alguna duda, también. Así es que disculpen que nos hemos pasado un par de minutos, creo yo, sí, porque era 11:25, ¿no? Y nos quedamos ahí. ¿Listo? Muchas gracias por la atención, jóvenes. Yo sé que estaban ahí estaban, ¿cierto? Así que tómenle una fotito y lo guardan porque no tenemos chat y nos quedamos ahí. ¿Listo? Ahora sí, voy a dejar de compartir y ya los dejo descansar un minutito para su siguiente clase. ¿Listo? Un Gracias, abrazo, Miss Julia. chicos. Gracias, Gracias, Miss. chicos. Cuídese. Gracias.